Queremos leer la palabra con usted. Y la hermana le responde, pastor, lo que pasa es que se me extraviaron los lentes. Yo no sé cómo, aquí se dicen lentes o gafas. Lentes. Le dice, pastor, se me extraviaron mis lentes. Y le soy sincera, pastor, sin lentes yo no puedo leer la Biblia. Y ya hace 4 meses que perdí mis lentes. Y la verdad, pastor, es que no hay platita, no hay colones ahorita para comprar lentes nuevos. El pastor le dice, está bien, hermano. ¿Qué le parece si buscamos la Biblia? Perdón, buscamos los lentes. Y empieza el pastor con su esposa y la hermana, buscan los lentes. Y resulta que los lentes estaban dentro de la Biblia. A la hermana no se le había perdido los lentes, se le había perdido la Biblia. Y hace 4 meses que no la leía. Yo no sé si a ti alguna vez se te extravió la Biblia. Levante la mano si a usted alguna vez se le perdió la Biblia. Sí, de pronto tu Biblia la dejaste olvidada en algún lugar, de pronto te regalaron una Biblia nueva y se te quedó olvidada. Pero creo que a todos en algún momento nos ha pasado eso. Te hago otra pregunta. ¿A cuántos aquí alguna vez se les perdió el celular? Cuando a alguien se le pierde el celular, es como que se te quitaran el pulmón. Hermano, ¿qué le pasa? Se me perdió el celular. Hablando espiritualmente, vivimos en una generación que ha olvidado la palabra de Dios. Vivimos en una generación que no conoce la palabra de Dios. Y hoy quiero traerte un relato bíblico de uno de los reyes más destacados de Israel. Su nombre, Josías. ¿Sabe usted que a Josías se lo conoce como el rey de la palabra? Y el nombre Josías significa Jehová ha sanado. ¿Qué significa Josías? Y Josías fue el rey de Judá. Quiero ponerte un poquito en contexto para que podamos entender el texto en esta noche. Josías fue rey de Judá. Recuerde que el reino de Israel se dividió en 2. En los tiempos de Jeroboam, que fue hijo de Salomón. Y se divide el reino en Israel y Judá. Y Dios trae una palabra de juicio, pero también trae una palabra profética donde dice que se levantaría años más tarde un rey conforme al corazón de Dios. Este rey era Josías. Y Josías era hijo de un rey malo llamado Amón. ¿Cómo se llamó el padre de Josías? Y Josías era nieto de un rey perverso llamado Manasés. ¿Cómo se llamaba el abuelo de Josías? O sea que Josías tenía un padre malo, un rey malo, y tenía un abuelo perverso y malo. Pero Josías tenía una madre temerosa de Dios. Gloria a Dios por las madres temerosas. Uy, aquí parece que no hay madres temerosas. Gloria a Dios por las madres temerosas del Señor. Aleluya. Y mira lo que sucede. La mamá de Josías se llamaba Jedida. ¿Cómo se llamaba la mamá de Josías? Jedida con E, no con O. Jedida. Se ríen. Y su nombre significaba amada. Entonces vamos al texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y 2. Vamos a leer la versión Reina Valera. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Josías comenzó a reinar
era de 8 años. ¿Cuántos años tenía Josías? Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jebida, que significa amada, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto Josías ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre. Me llama la atención que la Biblia no dice anduvo en los caminos de su padre Amón, ni dice anduvo en los caminos de su abuelo Manasés, dice anduvo en los caminos de David, el gran rey de Israel. Yo creo que nuestros hijos van a andar en nuestros caminos. Yo creo que aun cuando tú y yo no estemos en esta tierra, nuestros hijos caminarán con el Señor por el testimonio y el ejemplo que tú y yo le demos. ¿Cuántos creen en esa palabra? Aleluya. Sin apartarse a derecha ni a izquierda. Entonces Josías nace en una nación que había olvidado la palabra, en una nación que se había alejado de la palabra. Y mira como lo que dice Segunda de Crónicas 34:3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Usted se imagina un niño de 8 años buscando del Señor? Yo creo que eso es inspirador para cualquiera. Pero mira lo que continúa diciendo la palabra. Y a los 12 años, ¿qué comienza a hacer? Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. ¿Limpiar de qué? De los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. En ese tiempo habían en Israel muchos lugares altos. Yo no sé cómo sea aquí en Costa Rica, pero hay muchos países en América Latina que tienen lugares altos, donde la gente hace idolatría, donde la gente hace sacrificios, donde la gente practica brujería, hechicería. Y por eso hay países en América Latina que están en ruina y han caído en maldición. Países como Brasil tienen lugares altos de adoración a ídolos. Países como Haití. Pero gloria a Dios porque en cada país de América Latina hay una iglesia que se levanta en clamor. Hay una iglesia que se levanta en clamor. Y tenemos que orar nosotros por esas naciones. Pero este muchacho tenía ¿cuántos años cuando comenzó a limpiar los lugares altos? 12 años. Y dice la palabra que Dios respaldó a este joven. Padre, yo creo que en esta iglesia y en nuestras familias, nuestros jóvenes van a levantarse para buscar del Señor, van a apartarse del sistema de este mundo y van a servirte. ¿Cuántos creen en esa palabra en esta noche? Mira el proceso hermoso de Josías. A los 8 años busca la presencia de Dios. A los 12 años empieza a limpiar las naciones. ¿Eso qué quiere decir? Que Josías amó la consagración a Dios. A los 20 años, alguien diga conmigo, comenzó a reconstruir el templo. ¿Por qué a reconstruir? Porque el templo estaba en ruinas. Pero cuando Josías tenía 26 años, pasa un acontecimiento histórico en la vida de Josías y del pueblo de Israel. Segunda de Crónicas 34, 14 y 15. Josías empieza a reconstruir el templo. Y Josías manda a limpiar el templo y encarga esto a 2 hombres. El uno era Hilcías, que era un sacerdote, una especie de pastor. Y el otro era Safán, que era un escriba. Y mira lo que dice la palabra en 2 de Crónicas 34, 14 y 15.
Y dando cuenta, el 14, si me ayudas, por favor. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. El 15. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Hilcías está limpiando, está buscando en la casa del Señor y de pronto se encuentra con el libro de la ley que le fue dado a Moisés. Hilcías le da el libro a Safán, que era el autorizado para leer la palabra, el escriba. Y este va donde el rey y le dice: rey, wow, hemos encontrado el libro de la ley que Dios le entregó a Moisés. Y el rey le dice a Safán: léeme lo que dice el libro de la ley. Y cuando Safán le lee al rey Josías las escrituras, dice la palabra que Josías rasga sus vestiduras. La palabra del Señor conmueve su corazón. Él se humilla delante de la presencia de Dios y llora, lamentándose. Mira, yo quiero enseñarte algunas cosas hermosas que yo veo en este relato bíblico. Y la primera es lo siguiente: la palabra requiere un corazón dispuesto. Diga conmigo, la palabra requiere un corazón dispuesto. Segunda de Crónicas 34:19 dice lo siguiente. ¿Me ayudas con Segunda de Crónicas 34:19? Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Escucha, cuando alguien rasgaba sus vestidos, era una señal de profundo lamento, de profundo luto, por algo que se venía en contra de una persona o de una nación. Esto me habla de que Josías tenía un corazón sensible a la palabra. ¿Y qué palabra fue la que trajo Safán al rey Josías? El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No. Le trajeron al rey Josías una palabra de juicio de parte de Dios. Segunda de Reyes 28:18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. ¿Cuál era esa palabra de juicio? Que vendrían a ser asolados y malditos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos huido a una palabra de corrección de parte de Dios? A veces venimos y decimos: háblanos, Señor. Viene juicio te reprendo en el nombre de Jesús. Hay mucha gente que, yo no sé si tú has visto en redes sociales, cuando alguien postea un texto bíblico que te lleva a la reflexión, que te lleva al arrepentimiento, un like, 2 likes, 3 likes. Pero cuando alguien postea frases como que te vaya bien en la vida, 5,000 likes. Porque a la gente le agrada más escuchar frases bonitas que escuchar hablar del carácter de Dios. Josías escuchó una palabra de juicio para la nación y dice la palabra que él aceptó esa palabra de parte de Dios
rasgó sus vestidos en señal de llanto, de lamento, se humilló, se postró delante de la presencia del Señor. Recuerdo las palabras que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. En 2 Timoteo 3, 16, 17, este texto lo conocemos muchos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Escucha, no dice solo los textos bíblicos que te agradan son inspirados por Dios. Dice toda la escritura, o sea que aún las palabras de corrección que Dios tiene para nosotros, aún las palabras de advertencia que Dios tiene para nosotros, aún las palabras a veces de juicio que hay de parte de Dios para nosotros, son inspiradas por el Espíritu Santo. Y continúa el texto diciendo, y útil para la enseñanza, la reprensión, la corrección. No dice útil para animarte, para levantarte. Josías escuchó esta palabra de juicio y él la tomó como una palabra de parte de Dios. La palabra requiere un corazón dispuesto. Dios recompensará la actitud que tomes ante la palabra. Voy a hablar de lo que pasa en Ecuador. Hay mucha gente que tiene actitudes como esta cuando escucha la palabra del Señor. Hay mucha gente que tal vez tú la ves bien sentadito, pero están criticando el mensaje. No estoy de acuerdo con lo que está diciendo ese pastorcito. Yo hubiera hablado de cosas de la vida. Dice la palabra de Dios que el Señor vio la actitud de Josías ante la palabra. Yo sé que aquí eso no pasa. En Ecuador pasa mucho. Lo primero que está viendo Dios es la actitud que tengas ante la palabra. Entonces, yo no puedo ver tu actitud. A mí tal vez tú me puedas engañar, pero a Dios no. Él está viendo la actitud que tú tienes hoy ante su palabra. ¿Alguien que me ayude con este ventilador? Si lo podrían apagar, no tengo problema en que lo apaguen. Me impresiona mucho lo que Dios le dice a Josías. En 2 de Crónicas 34, 26. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír su palabra sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Miren lo hermoso, cómo Dios empieza a dar detalles de la actitud que tuvo Josías frente a su palabra. Por cuanto escuchaste mi palabra, por cuanto tu corazón estuvo sensible a mi palabra, por cuanto te humillaste delante de mi palabra, por cuanto rasgaste tu vestidura, por cuanto lloraste en mi presencia. Y mira lo hermoso que continúa diciendo: yo también te he oído, dice Jehová. Yo también. ¿Qué es lo opuesto a yo también? Yo tampoco. Por cuanto no escuchaste mi palabra, por cuanto no tuviste un corazón sensible a mi palabra,
por cuanto no te humillaste delante de mi palabra, por cuanto no te rasgaste las vestiduras delante de mi palabra, por cuanto no te humillaste, yo tampoco te he escuchado. Vivimos en una generación que desprecia la palabra de Dios. Vivimos en una generación que cuando abre su Biblia y lee un devocional, rechaza la palabra. Cuando el pastor o cualquier predicador está aquí hablando una palabra de parte de Dios, rechazamos esa palabra. De ti depende. Si quieres escuchar que Dios te diga, yo también te he oído. O quieres escuchar tal vez el yo tampoco. ¿Sabes de qué va a depender? De la actitud que tú tengas frente a la palabra. La palabra requiere un corazón dispuesto. Me llama la atención lo que dice el versículo 27. Cuando dice que Josías, el corazón de Josías se conmovió. Esa palabra conmover es el griego rakat, que significa suavizar, enternecer. Es la palabra que tú lees en el libro de Hechos, cuando está Pedro predicando el evangelio a 3,000 personas, y Pedro les dice, a ese Cristo que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Rey. Y dice la palabra que los 3,000 dijeron, hermanos, ¿qué podemos hacer? Porque dice la Biblia que su corazón se entristeció, se compungió, se arrugó, se conmovió. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados y recibirán al Espíritu Santo. La palabra requiere un corazón tierno, un corazón sensible. Pero mira esto, la misma palabra es la que enternece el corazón. Yo no sé cómo explicarte eso. La palabra requiere un corazón tierno, sensible, de carne. Pero es la misma palabra la que conmueve el corazón del hombre. Dios habló a través de Isaías y dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Pero, diga conmigo, pero, así como la lluvia cae del cielo y suaviza la tierra. ¿Cuál es la lluvia? La palabra. ¿Cuál es la tierra? Tu corazón. Así como la lluvia cae del cielo y suaviza la tierra y la hace germinar, así es mi palabra que sale de mi boca y no regresa vacía, porque hace la obra que tiene que hacer en tu vida. Dale un aplauso a Cristo. El mismo Dios que le dio a Moisés la ley es el mismo Dios que le dio la palabra a Josías. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es el Espíritu Santo que inspiró a todos los hombres que escribieron la palabra. La palabra inspirar viene del latín inspirare, que significa soplar. Pastor, venga, ayúdame. La palabra inspirar significa soplar. Sople. Aquí está el apóstol Pablo. Si yo hablara lenguas angélicas y no tengo amor, nada soy. Si yo le dijese a los montes que se trasladen de un lugar a otro, si yo entregara mis bienes a las personas y no tengo amor, nada soy. Aquí está David escribiendo el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar
Y el Espíritu Santo está soplando, inspirando. Aquí está Pablo escribiendo a los Corintios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Y el Espíritu Santo está inspirando, soplando. Aquí está el apóstol Juan diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquí está el Espíritu Santo soplando, inspirando. Gracias, pastor. Escucha algo. La palabra inspirar no solo es soplar, también es inhalar. Y es la misma palabra que se usa para respirar. Cuando tú respiras, inhalas, exhalas. ¿Qué pasa cuando tú hablas las Escrituras? Tú lo que estás haciendo es esto. Inhalando la palabra, inhalando la vida de Cristo, inhalando el carácter de Dios. ¿Quién vive? Un hombre llamado Martín Lutero estaba en una habitación de su casa, sacerdote católico, cansado de la religión. ¿Cuántos están cansados de la religión? El hombre estaba cansado de decir cosas con las cuales no estaba de acuerdo. Estaba tan cansado de la religión que un día abre la Biblia en Romanos 1:17 y lee el texto que dice: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y él dijo: ¡wow! ¿Qué he estado haciendo? ¿Qué he estado predicando? Y sus ojos fueron abiertos. Y tal vez como Josías pudo haberse rasgado las vestiduras, porque la palabra del Señor caló tan profundo en la vida de este hombre que experimentó un encuentro con Cristo, un encuentro con la palabra del Señor. Y empezó algo que conocemos como la Reforma. Un joven de 14 años entró a una iglesia en Inglaterra. Ese día el pastor no pudo predicar y le pidió a un anciano de la iglesia que lo haga. Este hombre no tenía un bosquejo, no tenía una estructura como mensaje, pero Dios puso una palabra en su corazón. Isaías 45:22, que dice lo siguiente: pueblos todos, en todo lugar, vengan a mí para ser salvos, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Y este hermano empezó a decir ese texto bíblico, empezó a repetir esa palabra, y este joven de 14 años que estaba sentado en la iglesia empezó a tener un encuentro con la palabra, y la palabra conmovió su corazón, la palabra arrugó su corazón. Este joven se llama Charles Spurgeon, y después de 3 años fue el joven predicador más exitoso en todo el mundo. 8,000 personas en sus reuniones, 80 intercesores debajo de su púlpito clamando mientras él predicaba. ¡Wow, pastor! Es la misma palabra que tienes tú. Es la misma palabra que está en tu teléfono. ¿Qué necesitas tú? Tener un corazón dispuesto a la palabra. Número 1, la palabra requiere un corazón dispuesto. Número 2, la palabra requiere una búsqueda correcta. Josías no se quedó solo en el quebrantamiento. Josías no se quedó solo en el lamento, en el lloro,
No, Josías dijo, vaya, indaguen, vayan, busquen. Yo quiero saber más acerca de la palabra que tú me has traído. Josías no se quedó en el amén, aleluya, gloria a Dios, en el temblereque. No. Josías dijo, yo quiero saber más. Yo necesito conocer más de la palabra. Yo quiero indagar, yo quiero saber, yo quiero escudriñar esa palabra. La palabra de Dios requiere un corazón dispuesto, pero la palabra también requiere una búsqueda correcta. Si tú lees el libro de Hechos, capítulo 17, Pablo estaba predicando junto a Silas en una sinagoga de Berea. Y dice la palabra, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Ese es el versículo 1. Ayúdanos con el versículo 10 y 11, por favor. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Ellos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se anunciaba. Me encanta cuando llego a una iglesia y veo hermanos tomando apuntes de la predicación. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hacen eso? Porque van a sus casas a revisar las escrituras. Yo puedo venir y meterte gato por liebre aquí. Y puedo citarte cualquier texto y decirte cualquier cosa. Pero ¿qué hacía la iglesia en Berea? Escuchaban a Pablo y a Silas, iban a sus casas a escudriñar la palabra, a ver si lo que ellos decían era verdad. La palabra requiere un corazón dispuesto, pero la palabra también requiere una búsqueda correcta. Charles Spurgeon dijo, la escritura es como una roca a la que empiezas a darle con un pico. ¡Pam! 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 Y a medida que vas golpeando, ¡pam! ¡Pam! Aparece el diamante, que son las verdades bíblicas que te ayudan a crecer. No te conformes con escuchar un buen mensaje. Yo sé que esto aquí no pasa. En Ecuador pasa mucho. Hay hermanos que solo abren la Biblia el domingo que vienen a la iglesia. Y esperan que venga el próximo domingo para volver a abrir la Biblia. Y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. La palabra requiere también una búsqueda correcta. Hoy en día hay una generación con pasión y fervor, pero sin el conocimiento de la palabra. Hoy en día tú ves a una generación, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, y no es malo. Pero sin conocimiento no sirve de nada. Porque esos primeros que gritan, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, son los primeros que se van al mundo. Y a su nombre. En el matrimonio. ¿Cuántos tienen aquí más de 15 años de casados? Pregunto. ¿Fue solo pasión? Hoy en día los jóvenes se conocen, al mes se van a vivir juntos y al siguiente mes se separaron porque no funcionó. Porque se mueven solo por la emoción, por la pasión. Pero cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú profundizas la palabra, cuando tú tienes un encuentro personal con la palabra,
la palabra empieza a transformar tu vida y la palabra empieza a darte un crecimiento espiritual. ¿Cómo hago, pastor, para estudiar la palabra? Eso usted lo sabe. Pero quiero darte algunos tips que tal vez te van a servir. Y si me ayudan, por favor, pastor, con la pizarrita. Ora antes de leer la Biblia. Hay mucha gente que se levanta. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Marcador. Y después decimos, gracias Señor. Ora antes de leer la Biblia. Recuerda que la oración es hablar con Dios. Y tú a través de la oración estás hablando con tu Señor, estás comunicándote con el Señor, y en una relación uno habla, otro escucha, y después el que está escuchando habla y el otro oye. Va a llegar un momento en que tú estás orando a tu Señor y Dios te va a decir, bueno, ya hablaste tú, ahora yo te quiero hablar a ti. Y a veces queremos escuchar a Dios que nos hable, pero no abrimos la Biblia. Tenemos la Biblia ahí empolvada en un rincón de la casa, o tenemos la Biblia abierta en el Salmo 91 en la casa como un amuleto, como un talismán, pero no tenemos un encuentro diario con las Escrituras. Ora antes de leer la Biblia. Lee y medita en la palabra. Dios le dijo a Josué que no se aparte de tu boca esta palabra, sino que de día y de noche medites en ella. No leas la palabra por leerla. Meditar es detenerte por un momento, reflexionar, pensar qué es lo que la palabra me quiere enseñar. A veces cogemos la Biblia. ¿Qué entendiste? Nada. A veces tenemos programas de lectura y no estoy en contra de eso. Lea la Biblia en un año y usted terminó el año, entendió algo, pero la completé. Leamos y meditemos la palabra. Le aconsejo, tome un libro de la Biblia, un evangelio, una carta. Me encanta el evangelio de Juan, que inicia presentando a Jesús como Dios. Tome el capítulo 1, 2, 3 versículos, léalos, medite en ellos. Y quiero enseñarte en esta noche una herramienta hermosa que nosotros le llamamos el método de la espada. Hebreos 4:12, si me ayudas por favor con el texto. Hebreos 4:12. ¿Lo tienes? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia ilustra la palabra
como una espada. Y una espada, cuando tú la tomas, tiene la punta que se dirige hacia arriba. O sea, la palabra me apunta primero a Dios. Yo oro antes de leer la Biblia, yo leo y medito en la palabra y luego me hago algunas preguntas. ¿Qué me enseña la palabra del carácter de Dios? A veces te va a hablar de la bondad de Dios. A veces te va a hablar de la misericordia de Dios. A veces te va a hablar de la justicia de Dios, del amor de Dios. ¿Qué me enseña este versículo, este relato bíblico acerca del carácter de Dios? La espada tiene un mango. El mango es sostenido por las personas. ¿Qué me enseña la palabra acerca de las personas en la historia? Tal vez tú te vas a identificar con alguna persona y vas a aprender cosas o vas a desechar cosas. Y luego usamos un acróstico. Ejemplos a seguir en la historia. En este relato, ¿qué ejemplo yo encuentro al que yo pueda seguir? Pecados que voy a encontrar en la historia. Pecados que evitar. Mandatos que yo tengo que obedecer en la historia. Y al final, promesas que se van a cumplir en mi vida. Mire que lo último que yo busco son las promesas. Hay gente que cuando habla de Escritura quiere buscar solo promesas, pero se olvidan de los mandatos. Número 1, la palabra requiere un corazón dispuesto. Número 2, la palabra requiere una búsqueda correcta. Ora antes de leer la Biblia. Lee y medita en las Escrituras. Y si tú quieres, puedes utilizar esta herramienta, que es la espada de la palabra. ¿Qué me enseña la lectura que he tenido acerca del carácter de Dios? ¿Qué me enseña este texto acerca de las personas? Ejemplos a seguir, pecados que evitar, mandatos que obedecer, promesas que se van a cumplir en mi vida. De nada sirve que yo haya preparado este mensaje para ustedes de parte de Dios, si tal vez, como dice Santiago, eres solo un oidor olvidadizo de la palabra y no un hacedor de la palabra. La Biblia dice que aquellos que escuchan la palabra, pero que no la obedecen, son como aquellas personas que se miran frente a un espejo y luego se van y se olvidan de cómo eran. Pero cuando tú te paras frente al espejo de la palabra y meditas y escuchas la palabra y la pones por práctica, dice la palabra que serás bendecido en todo lo que tú hagas. Yo no sé si tal vez tú te has alejado un poco de las Escrituras, pero hoy quiero animarte a que vuelvas a empezar como un recién convertido, porque es lo que yo hago cada mañana. No es el pastor Enrique que está leyendo la Escritura, es Enrique, el Hijo de Dios, que necesita un encuentro personal con la palabra cada día. Yo quiero que te pongas de pie, quiero orar por ti en esta noche.